¿Aparecerán los 3.000 millones de dólares? ¿Están en los hilos? Bueno, en el caso de soja queda por vender el 25% de la producción, lo cual es normal para esta época que quede para vender porque tenemos que tener en cuenta que recién la nueva producción va a entrar a partir de abril, ¿no? Entonces, eso es normal que quede, son cerca de 10 millones, un poco más de 10 millones de toneladas, el valor comercial que tienen es de cerca de 6.000 millones de dólares. La verdad que CIARASEC, que es la cámara que agrupa a los exportadores e industrias aceiteras, habló de 3.000 millones entre todo el complejo de cereales y oleaginosas, lo cual involucra soja, pero también trigo y maíz, ¿no? Que trigo va a haber muy poco, pero algo va a haber de maíz. Entonces, para redondearte, 3.000 millones parece un número alcanzable, pero no es un número para nada significativo. En septiembre fueron 8.000 millones de dólares y 3.000 millones de dólares apenas te alcanzan para 15 días de importación. Lo cual... Bueno, ahí Massa tiene un compromiso, por ejemplo, con las grandes empresas que se comprometieron al programa Precio Justo, que entraban a ese programa a cambio de dólares para poder importar insumos. Eso está a la vista de todo. Pero esos dólares hoy no los tiene Massa. A lo mejor con esto tiene algo para ofrecer, ¿no? Bueno, tal cual. A ver, claramente el incentivo es que el Banco Central no tiene reservas. Que el colchón de reservas que logró juntar con el dólar soja de septiembre, parte de esos 8.000 millones que acabamos de mencionar, ya los tuvo que vender en el mismo septiembre, claro. Parte lo tuvo que vender en octubre, parte lo tuvo que vender en noviembre. Yo mismo me acuerdo de haber dicho, no sé si con ustedes mismos, conversando, que era una medida que iba a durar, o sea, que la mejora en términos de reserva iba a durar 60, 90 días, en el mejor de los casos, y es efectivamente lo que sucedió. Así que justamente viene a buscar un ingreso de dólares que no está, que además se esperaba diciembre, enero, febrero el ingreso de dólares del trigo, que no va a estar. El año pasado cosechamos 23 millones de toneladas. Claro, este año esperamos cosechar 11 millones de toneladas. Esos son un desastre. Esos son 4.500, 5.000 millones de dólares menos del trigo que se esperaba que ingresen ahora en el verano y que no van a existir. Claro. Lean, también está el otro cálculo de la economía, ¿no? El gobierno paga 2.30 a un dólar que después vende a 150. Se está perdiendo prácticamente 80 pesos por dólar. Sí, a 160, 160 y pico, pero sí, está perdiendo eso. ¿Dónde sacás la diferencia? Lo paga con emisión. Con emisión. Con emisión. ¿Y eso qué es? Inflación. Y una medida totalmente inconsistente, porque si uno dice, bueno, ¿por qué hay este problema? Porque hay un problema cambiario. Problema cambiario en el cual el Banco Central no tiene reservas porque todo el tiempo las tiene que estar vendiendo para sostener un tipo de cambio oficial que es una mentira, que solamente se sostiene con cepo importador, más cepo cambiario, más venta de reservas. Y eso también sucede porque hay un exceso de pesos que se quieren ir al dólar porque nadie los quiere. Entonces estoy tratando de resolver el problema cambiario que tiene su origen en el exceso de pesos, generando más exceso de pesos. Claro. Quiero apagar el fuego echándole leña o echándole nafta, ¿no? Entonces es totalmente inconsistente. ¿Cómo esta medida le pega a otros sectores del complejo agropecuario, ganadero, por ejemplo, tamberos, productores ganaderos, avícolas? ¿Cómo le pega esta medida a ellos? Bueno, a quienes consumen soja en las dietas de los animales, básicamente los pollos, los cerdos, los feed, los tambos, consumen maíz y también consumen harina de soja en las dietas. Claramente, durante este mes les sube el costo de la alimentación de sus animales. O sea, de un viernes para un lunes, intempestivamente, le sube el costo. De 160 a 230, estamos hablando de 160 pesos. ¿Cuánto es eso? Un 40 y algo por ciento. Sí, el dólar soja la vez pasada se pagó cerca de 200, ¿no? 200. Y ahora 150 el tipo de cambio. Claro. 140. Pero ahora se pagó a 2.30, que es el valor del contado con liqui. El contado con liquidación. ¿Por qué se tomó ese dólar como referencia? Porque es el con el que se financian los productores. Y sí, aparte hubiera sido muy raro como incentivo que le den una cotización que sea menor a la que está en los dólares financieros en el mercado actualmente. Hubiera sido un incentivo magro, ¿no? ¿Cómo? Perdón, ¿qué cuenta hicieron?
Que el dólar soja, el valor de 2.30 es similar a la cotización de contado con liqui. No, 3.30 está. Son 100 pesos Perdón, menos. el contado con liqui está a 3.30. Claro, Claro, no, 3.30. Son 100 pesos sí, diferencia. No, no son 100. 2.30, claro, la diferencia está, estoy sacando mal la cuenta yo. Claro. Sí, por eso te lo pregunté porque... Sí, yo también me confundí. Me confundí, claro. 3.30 es la cotización de contado con liquidación. Claro, sigue estando lejos. Pero bueno, el gobierno con esto, por tercera vez en realidad, todo el mundo habla de dólar soja 2, pero es el tercero. Nos estamos olvidando del 70-30 de Batakis, que fue en agosto, que no funcionó para nada. No funcionó. Pero claramente el gobierno está reconociendo que el problema es cambiario. El problema es la mentira que significa el tipo de cambio oficial a 160. Pero no te conviene en determinado momento, a ver, por ahí es una pregunta en bruto, no tirarla así en la mesa, pero no te conviene ya poner un dólar, el valor real del dólar y abrir las exportaciones, porque de alguna manera si tenés necesidad de recaudar dólares, poné el dólar al valor que está en el mercado, salí del cepo y dejá que liberar las exportaciones. En algún momento hay que arriesgar a eso. Sí, las exportaciones y las importaciones. Hoy tenés 21 tipos de cambio para distintos tipos de dólares y hay algunos, como el dólar turista, el dólar Qatar, que todavía no se pueden poner en práctica. Todavía no se puede poner en práctica porque no tienen los mecanismos para hacerlo, están anunciados. Es muy desprolijo todo lo que está pasando. Tal cual, es muy desprolijo y también empieza a generar montones de incentivos negativos a los propios productores agropecuarios. Si sabemos que va a haber un dólar soja cada 2 o 3 meses, vendemos los meses que va a haber dólar soja y punto. Claro. O sea, y se genera un propio problema para el gobierno, porque el mes que no hay dólar soja, no hay venta. Yo soy productor de soja, digo, me guardo la soja y la vendo porque sé que en algún momento la necesidad del gobierno va a ser darme un dólar especial. ¿Para qué lo voy a vender en términos normales? Es como las moratorias o los blanqueos. Ya sé que en cualquier momento viene una, entonces ¿para qué voy a pagar? Pero se van a terminar beneficiando las grandes cerealeras, porque el pequeño chacarero va a tener que vender al día, porque necesita el día a día, le va a comprar el exportador, las grandes cereales, la va a almacenar y la va a vender. Ese sí va a ser el negocio. Ese sí puede esperar. Sí, bueno, y ahí también algo que dijeron los productores con cierta razón, que sucedió mucho en septiembre, si ahora el impacto es un poco menor, no sé si va a suceder tanto, que es un efecto embudo. Salieron todos los productores, generaron una oferta grande de soja y los exportadores se terminaron quedando con 1/3 de la mejora cambiaria, la absorbieron los exportadores bajando el precio en dólares que pagan por la soja. Claro. Como había mucha oferta, dijeron, bueno, ahora te pago menos dólares, son más pesos, pero menos dólares. Entonces, de la mejora total, el productor terminó recibiendo 2/3 y el exportador 1/3. Hay pedidos de otros sectores, por ejemplo, los exportadores de carne, todo, que están pidiendo algún dólar especial también. Sí, obviamente cuando sale esto todos dicen, ¿por qué solamente soja y no para nosotros? El dólar de economías regionales. Bueno, recordemos también salió uno para economías regionales hace poquito, que también va a durar hasta fines de diciembre. El tema es que en los otros sectores, en general, no tienen el impacto que tienen soja porque no hay stocks. Claro. No hay stocks guardados en un silo de algo para sacar y venderlo y exportarlo. Excepto soja y algo de maíz, pero que también maíz se ha vendido mucho. Pero soja es el único caso. Vos te lo das para carne este mes y no va a cambiar cuánto se faena y cuánto se exporta de carne un mes. David, vos sabés que me consta que en el Banco Central están mirando todo el tiempo los pronósticos meteorológicos. Tienen un ojo en la pizarra del tipo de cambio, el otro en The Weather Channel, ¿no? Con la sequía acá hay, la cosecha fina justamente de trigo maíz es malísima. ¿Vos creés que ese escenario se puede repetir con la cosecha gruesa de soja del año que viene? Y en todo caso, si se repite, ¿cómo te pega macroeconómicamente eso? Bueno, en primera instancia, el frente cambiario es el mayor talón de Aquiles para el plan aguantar o llegar de masa de acá a las elecciones, ¿no? Está clarísimo que es el principal talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque ya en agosto se quedaron sin reservas, con el dólar soja, más lo que vino del fondo, más el BID, qué sé yo, llegamos hasta diciembre. Diciembre, si no fuera por el dólar soja más el swap con China, ya no llegábamos. El verano nos iba a ayudar a pasar el trigo, que ya no está. Y así vamos yendo. Y justamente, entonces, frente cambiario, el principal talón de Aquiles. Sequía, que ya afectó trigo, ya lo hablamos. Maíz y soja, se esperaba que hacia el verano, hacia ahora, estos próximos 2 meses, volvieran las lluvias, pero varios pronósticos están diciendo que la sequía se va a extender a febrero. Sobre maíz y soja ya se dio un primer efecto. El primer efecto es, se sembró más tarde de lo que se siembra normalmente en gran parte del país. Entonces, por ejemplo, maíz que iba a empezar a entrar en marzo, hoy no está porque no se pudo sembrar. Después, los suelos llegan con menor
con menor cantidad de agua disponible para los cultivos, porque viene sequía, el trigo se terminó de chupar lo poco que había, y si se extiende hasta febrero, el impacto sobre maíz y soja va a ser muy significativo. No sé si tan significativo, tendría que ser catastrófico para que suceda lo mismo con el trigo, que produzcamos menos de la mitad de lo del año pasado. Si esa es la situación, es una situación totalmente catastrófica para los productores, la economía, el gobierno, para todos. No se espera por hoy, por el momento, que sea tan catastrófico, pero sí se espera un impacto negativo. Hablando de catástrofe y economía, lo que se sabe, un poco también lo ha planteado el Ministerio de Economía, Sergio Massa, la idea es bajar un punto de esta inflación cercana a los 7 puntos mensuales, bajar de un punto cada 60 días y llegar a abril-mayo, en la etapa previa al cronograma electoral de las PASO, con una inflación alrededor de 4 puntos. Es decir, de acá a 6 meses bajar 3 puntos mensuales, estar en 4. 4 es altísimo, pero para esta realidad sería como un logro de la gestión Massa. También escuché 3. ¿Lo ves con posibilidades? No. Podemos tener un mes de 3, 4%, 2 meses, pero acá mismo te firmo frente a la cámara que no vamos a tener el año que viene, no vamos a tener 3 meses consecutivos por debajo de 4. ¿Qué dice el presupuesto el año que viene? 60% anual. 60% anual. Eso es más o menos un 4 y algo mensual. No lo ves. No, lamentablemente sí me gustaría decirte que sí, porque yo también tengo ingresos en pesos y todo, ¿no? Pero lamentablemente el año que viene ya estamos en un piso del 100% cerrando los ojos. Si sale todo bien. Claro. Si pasa esto, estamos hablando de soja y maíz. Este año se especula que en diciembre, hoy es 88 la interanual, en diciembre va a estar alrededor de los 3 dígitos, 100%. Sí, cerramos con 100 este año. Cerramos 100, ponele, el 2022. ¿Y vos crees que el 2023 va a ser similar la inflación? Llegamos al 100 Sí. sin ajuste tarifario, porque fíjense lo que pasó con la segmentación. No, pero hubo ajustes con las tarifas. Empezó a verse, pero No, se pero- retrasó. no, Sí. no, Se retrasó, pero llegamos al 100, Sí. o sea, y de última impactará en estos 2 meses finales. Claro. Pero llegamos al 100 sin ajuste tarifario, porque también a cuántos les llegó sin ajuste tarifario, sin devaluación. El tipo de cambio oficial en los últimos 12 meses subió un 55%, 30 puntos por debajo de la inflación. Estamos diciendo que el frente cambiario es el principal debilidad y lo principal que no se va a poder sostener. En los últimos 2 meses subió 6,2% mensual, tipo de cambio oficial. Entonces, llegamos al 100, sin tarifas, sin devaluación, que son 2 cosas que no se van a poder repetir el año que viene, simplemente porque no hay forma de sostenerlas. Llegamos hasta acá con paritarias que habían arrancado en el 60 y pico, ahora las paritarias están en el 100. Los alquileres del año pasado se estuvieron renegociando 50, 60. Cualquiera que tenga renegociar un alquiler hoy sabe que está en el 70 y pico y a medida que vayan pasando los meses se nos va a ir al 100. O sea, eso hay varias cosas como alquileres y ajustes salariales que te generan la inercia porque se renegocia sobre la inflación del 100 que ya pasó. Entonces son todos factores que te dicen, mira, me parece imposible que el año que viene estemos por debajo del 100 y esto de hablar de 3, 4%, ya mismo te garantizo que no va a haber 3 meses seguidos que estemos por debajo del 4. Hoy el ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió con el presidente Alberto Fernández. Hablaron del dólar soja, pero también hablaron de la posibilidad de pagar un bono de fin de año. Ese bono que es para trabajadores del mercado formal de trabajo, asalariados registrados, que están con sueldos por debajo de 150.000 pesos. Y la idea es, el bono, se ha hablado de un bono de 45.000, ¿no? Para el gobierno es muy difícil pagarlo. O sea, lo podrá pagar en el sector público. La pregunta que traslado, no sé si vos tenés información, y te pregunto a David, a los dos, si el sector privado puede afrontar un bono de 45.000 pesos para sus laburantes. No sé, las pymes, ¿cómo están? Y vos calculás que, por ejemplo, comercio, donde gran parte de los salarios deben estar Por debajo de los 150. por debajo de los 150, estamos hablando de un 30% del salario. Pero por única vez. Es un Significativo. bono, por única vez. Y en el mismo mes Que pagás el aguinaldo. pagás el aguinaldo. Claro. Sobre todo las pymes la van a tener muy difícil. Las empresas más grandes la podrán pilotear un poco mejor, pero las pymes la van a tener más difícil. También es cierto que muchas de las empresas grandes de algunos sectores vienen cerrando paritarias relativamente buenas, por decirlo de alguna manera, bancos, industria metalúrgica, y puertos, hoy, ayer, industria aceitera, digamos, todos los gremios un poquito más fuertes ya vienen con buenas paritarias. Es decir, que las empresas que tendrían capacidad de pago ya están cerrando buenas paritarias. Pero las pymes, la verdad que el mismo mes desde el aguinaldo, otro 30% vía bono. Las pymes tienen otra dificultad, que es que se está enfriando la economía, se está enfriando la actividad, con lo cual tienen menos ingresos y si tienen que pagar el bono y el aguinaldo, más egresos ese mes, con lo cual...
Muy buen punto, porque algo que veníamos viendo es que caída de poder adquisitivo todo, pero el consumo venía sostenido hasta mitad de año. De mitad de año para acá, cada vez hay más señales de deterioro del nivel de consumo en muchos sectores, y esto le pega de manera directa a las empresas. David, antes de despedirte, te pido, como economista, trabajás en FADA, digo, manejan algunos datos, hacen proyecciones. Tirame 3 datos relevantes de la economía 2023, que vos que digas, estos son buenos, o algún datos buenos y datos malos, pero que van a ser relevantes el año que viene. Bueno, lo principal que nos afecta a todos es la inflación. Ya dijiste que va a estar en 3 dígitos. Muy difícil que esté por debajo del 100, lamentablemente. Eso, inflación. Crecimiento. Estos últimos meses empezamos a ver un estancamiento. Las principales consultoras, ninguna está estimando más del 1% para el año que viene, y la sequía impacta de manera directa sobre esto. Sí. El agro es 1/4 del PBI nacional, y con el consumo interno y todo debilitado, tampoco va a estar traccionando. Entonces, actividad económica estancada, vamos a tener lo que se viene llamando la estanflación, inflación del 100, con crecimiento 0, y la mayor cuestión va a estar puesta en el tipo de cambio. Si el gobierno logra con estas microdevaluaciones llegar con un tipo de cambio oficial de acá a las elecciones a este ritmo, probablemente cercano de los 300 pesos, un 6% mensual, de acá a octubre, noviembre del año que viene, tranquilamente podemos estar cerca de los 200, entre 250 y 300 pesos, el oficial. Ahí bueno, en el presupuesto dice que el oficial va a estar 260 en diciembre del año que viene. 269, sí. 269 en diciembre del año que viene. Sí, Eso claro. dice el presupuesto, ¿no? Sí, y por eso te digo, octubre, o sea, eso, 100% que te daría un 6% mensual. Desde ahora al año que viene te da 350. Claro. Por eso, llegando a las elecciones, no estaríamos muy lejos de 300, muy probablemente. Y el Blue, es la gran bueno, cuestión. el Blue, Moritán lo mataron con García Moritán cuando dijo hace unos meses que el dólar podía llegar a 400 mangos. A ver, por inflación, estamos hablando dentro de un año, un dólar 600 pesos. Por inflación estamos hablando de un dólar de 600 pesos el año que viene. Claro. O sea, si al Blue hoy le ponemos inflación de 100%, y hoy está 3.20, estamos hablando de 6.40 de acá a un año. O sea, Entonces, ¿el Blue está retrasado respecto a la inflación? Sí, por ejemplo, el último año, hace un año estaba en 200 pesos. Hoy está en 3.20. La inflación fue del 88, hoy debería estar en 3.60, digamos, si lo 3.60, ajustás por inflación. Claro, sí, 360. Así que, Bueno, hay cepo también, ¿no? Vos fíjate, en julio... claro, sí. Hay cepo. Pero en julio los paralelos, los financieros, trepó a 350. A 3.50. Después, Después bajó, pero se puso cerca de ese número que tendría que estar hoy. Y el y Blue eso llegó a se estar detuvo. 3.30 y pico en julio con la crisis de Batakis, ¿no? Y eso solo se detuvo con cambio de gabinete económico, tasas de los plazos fijos efectivas por encima del 100%. Siguen estando, sí. Siguen estando, pero ¿a qué voy? En ese momento tenemos una inflación anual de 70 y pico. Si la inflación sigue el ritmo que trae, ese 105, 107% de tasa efectiva anual de los plazos fijos Queda corto. va a quedar corto. Ya está quedando corto. Me contaban fuentes en el sector bancario de bancos de que la gente está desarmando plazos fijos y se está buscando otras alternativas de inversión, de ahorro, fondos comunes de inversión o ir al dólar financiero. Ya eso está pasando. Tal cual, porque el problema es que hay 9 billones de pesos, con 12 ceros atrás, metidos en las LELIQs. Y esos son plazos fijos, o sea, plazos fijos que la gente y las empresas tienen y que los bancos se dan vuelta, y como no tienen a quién prestarle 9 billones de pesos, se dan vuelta y se lo dan al Banco Central. El Banco Central les paga 100 y pico de por ciento. Esto es importante. ¿Hay algún economista en un cráneo de ustedes que esté pensando cómo desactivar esa bomba a los LELIQs? Sí, todos. Entiendo que cualquiera que esté pensando, que forme parte de los potenciales equipos de gobierno. Una que no sea un potencial plan Bonex. ¿Hay alguna idea que no sea darle bonos por esos? ¿Qué te dicen los políticamente correctos, no? No, el crecimiento más un plan económico, más la confianza va a recuperar la demanda de dinero y eso lo vamos a ir absorbiendo. Narnia. Narnia. Claro. ¿Y por qué nadie lo dice? ¿Y por qué no se escucha mucho? Y va a ser uno de los pocos que va a escuchar decirlo. Lamentablemente, estos desequilibrios monetarios, que en realidad es toda la emisión y el déficit público pasado acumulado, hasta que llega un punto que se hace una bola de nieve tan grande, lamentablemente en la historia argentina y del mundo se ha resuelto de dos maneras. Mega devaluación. Bueno, hoy 9 billones son 30.000 millones de dólares, a 300 y algo. ¿No? Son 30 y pico mil millones de dólares.
Bueno, una mega devaluación, que el dólar libre se multiplica por 3, se vaya a 1.000, bueno, eso se convirtió en 10.000 millones de dólares, dejó de ser un problema. ¿No? Una mega devaluación, que son todos los impactos después, obviamente, si estamos hablando de un dólar de 1.000, nos podemos imaginar el impacto inflacionario, etcétera. O un plan Bonex. Bueno, vos tenías un plazo fijo, ahora tenés un bono que vence dentro de 10 años. Lamentablemente, la historia te dice que así se ha resuelto. ¿De qué otra forma menos traumática se podía resolver? Y bueno, son 30.000 millones de dólares entre una cosa y otra, conseguís un financiamiento internacional y lo cambiás, decís, bueno, vos tenías plazo fijo, te ofrezco dólares, liberemos todo y te ofrezco dólares a 350 y lo saneamos. Y me quedo debiendo 25.000 millones de dólares afuera, ¿no? Esa sería una opción, pero hoy no existe, porque no existe ese financiamiento. Probablemente podría haber sido una opción en 2016, pero no se hizo. Entonces, lamentablemente, no son buenas las pocas opciones que hay. Y lamentablemente, si alguien decide no solucionarlo de fondo y seguir estirándola, convivís con esto, con una bomba de tiempo, que es ese embalse de pesos que en cualquier momento se va directo al dólar, ¿no? Porque eso es, a ver, ¿a cuánto estamos de un dólar blue a 600 pesos? A que la suficiente cantidad de gente diga, che, no renuevo el plazo fijo, me voy a comprar dólares. Claro. A eso nada más. A eso es lo que estamos, a que la suficiente cantidad de gente se asuste, que encima no se asusta por sí sola, sino que si el dólar se fue a 3.20, 3.40, 3.50, se empieza a asustar. Y eso puede pasar porque, como decía Leandro, las tasas se están quedando cortas también. Claro, y la única forma de eso es, bueno, no te vayas, porque yo te doy 100 y pico de tasa de interés. Vos calculás 100 y pico de tasa de interés hoy, podrías hacer la cuenta, significa un dólar blue del año que viene 640. ¿Realmente el dólar te va a dar eso? Te conviene quedarte con la tasa en pesos. Y ese es el único juego que te lo detiene. Pero, ¿cuál es el lado B de eso? Que si yo tengo 9 billones de pesos a los cuales le pago más de 100% anual, dentro de un año voy a tener 18 billones de pesos. Una bola de nieve. David, gracias. Un gusto. Muchas gracias por tu visita.